Buen día, profesor. A mí me tocó traumatismo craneoencefálico y bueno, voy a comenzar. En cuanto a la definición, la lesión cerebral traumática se define como el daño al tejido cerebral causado por una fuerza mecánica externa a la cabeza o a la cara. Puede ser un golpe, una sacudida, una lesión en la cabeza por un proyectil, una aceleración y desaceleración en algún accidente automovilístico o bien alguna propagación de ondas de una explosión. Esto nos conduce a una interrupción de la función normal del cerebro. Y bueno, la TBI es el mayor contribuyente a la discapacidad y la muerte, especialmente en la población joven. También la TBI se considera la enfermedad más compleja en el órgano más complejo, que es el cerebro. En cuanto a la epidemiología, aproximadamente 69 millones de personas en todo el mundo experimentan TBI anualmente. En México es la tercera causa de muerte con un índice de 38.8 por cada 100.000 habitantes y con mayor incidencia en hombres de 15 a 45 años. Antes de hablar de la fisiopatología, me gustaría aclarar un poco más la clasificación de la enfermedad. Y bueno, esta es clave para comprender el mecanismo de la enfermedad y nos ayuda a aumentar el pronóstico y bueno, también así la importancia terapéutica. Hoy en día, tantas enfermedades que ya son clasificadas sólidamente, bueno, pues esta enfermedad no lo está a comparación de las demás y es una de las más difíciles de clasificar. La TBI se clasifica generalmente por gravedad de la clínica o el mecanismo físico. Se clasifican en función de los siguientes tres sistemas. El número 1 son los clínicos de gravedad. Estos son usados en estudios que comparan a pacientes de distintos hospitales. Tenemos al 2, que es de tipo patoanatómico. Este es utilizado para determinar el manejo agudo de la TBI basado en la morfología de las lesiones que se observan en los pacientes. Y tenemos al 3, que es el mecanismo físico, es decir, qué tipo de fuerza o impacto llevó a la TBI. Y bueno, es utilizado principalmente para clasificar el efecto de las fuerzas externas que impactan en el cerebro y para desarrollar algunas estrategias de prevención. Tenemos la clasificación basada en los índices de gravedad y aquí tenemos la escala de coma de Glasgow, que es de 15 puntos y evalúa el nivel de conciencia después de la TBI. Esta escala evalúa la gravedad de la lesión, que puede oscilar en leve, que es una alteración momentánea en el estado mental o nivel de conciencia, a grave, que ya es un periodo prolongado de inconsciencia o amnesia después de la lesión. Aquí tenemos la escala de coma de Glasgow. Del lado izquierdo tenemos los parámetros que tienen la mejor respuesta motora, la respuesta verbal y no se ve, pero es al abrir los ojos. Del lado derecho está la puntuación y bueno, los pacientes que tengan una puntuación de 13 a 15 se clasifican como leve, de 9 a 12 como moderada y menor a 9 como grave. Esta escala identifica y clasifica el nivel de deterioro neurológico, pero sin especificar la fisiopatología. Se utiliza para evaluar la gravedad de las lesiones neurológicas en los adultos. Y sus componentes incluyen la capacidad de distinguir diferentes etapas de la hernia, también para detectar el pseudocoma y también el grado de déficit de los ojos, ya sea parpadeo, movimiento y coordinación. También el estado motor y el tronco cerebral y la respiración. También tenemos otras escalas de gravedad que incluyen la escala de Innsbruck, Bruselas, Grady, Joubert, Moscú y Bossama-Rubini. Dado que los pacientes con TBI intubados no pueden ser puntuados verbalmente o no les podemos preguntar directamente a ellos, así como la incapacidad de la escala para evaluar directamente el tronco cerebral, es por ello que se agregó recientemente la escala de puntuación de Ford. Tenemos la clasificación basada en la patoanatomía. La clasificación patoanatómica de la TBI describe el sitio y la morfología de la lesión a la que se dirigirá un tratamiento. En pocas palabras, clasifica la TBI en función de las terminologías de dónde y qué. Esta clasificación establece una relación entre las disfunciones del cerebro y las lesiones dentro y alrededor de él. Estos incluyen patrones focales y difusos de lesión axonal,
traumática, hemorragias, incluyendo intraventricular, intraparenquimal, epidural, subdural y subaracnoidea. También tenemos la contusión cerebral, laceraciones y fractura de cráneo. Las lesiones se pueden describir con más detalle por sus ubicaciones exactas y la gravedad, también la distribución y la multiplicidad. Las lesiones patoanatómicas también pueden clasificarse simplemente como lesiones focales o difusas. Las focales generalmente son causadas por impactos directos, mientras que las lesiones difusas son causadas principalmente por latigazo cervical, que son fuerzas rápidas de aceleración y desaceleración, como en un accidente. Ahora tenemos a la clasificación basada en las etapas de la progresión fisiopatológica de la TBI. En términos de fisiopatología, la TBI consta de dos fases, la primaria aguda y la lesión secundaria retardada. La primaria pertenece al daño inevitable e inmediato al parénquima que ocurre en el momento de la lesión. Esta surge debido a fuerzas mecánicas que interrumpen la integridad estructural del cerebro. Es irreversible, enfatizando en la necesidad de medidas preventivas como el uso de cascos, protectores, cinturones de seguridad, el uso de teléfonos a manos libres para reducir la distracción, etc. Bueno, es como una prevención más que nada. Y bueno, las consecuencias incluyen sillazamiento de los tractos de materia blanca, contusiones focales, hematomas y hinchazón difusa. La lesión secundaria se caracteriza por un inicio retardado de a veces solo unos pocos minutos, pero se inicia en el momento del impacto de la lesión primaria. Sin embargo, esta lesión no se manifiesta clínicamente hasta después, pueden ser horas o días después. Ocurre como resultado de una combinación de accidentes sistémicos extracraneales y bueno, puede ser alguna alteración en condiciones físicas o bioquímicas. Esto incluye un daño causado por isquemia, puede ser hinchazón, bueno, edema y cambios en la función neuronal y glial. Aparte de dividir la fisiopatología en primaria y secundaria, pues también intervienen otros factores como son la edad, el sexo, la medicación, la dieta, la locación, la naturaleza, la severidad de la enfermedad, etc. Bueno, aquí tenemos la clasificación basada en el mecanismo físico de la lesión. Esta forma de clasificación nos puede ayudar a predecir el patrón de lesión que considera fuerza específica en magnitud definida. El modo físico de lesión, ya sea contundente o penetrante, es la forma más básica de diagnosticar el TBI. Tenemos las lesiones que se pueden clasificar en función de si la cabeza fue golpeada o impactada con algún objeto y bueno, también se puede evaluar si el cerebro se movió dentro del cráneo. Clínicamente estas son difíciles de distinguir y es probable que ocurran en todos los niveles hasta algún nivel. Están las lesiones focales, fracturas craneales, cerebrales y hematomas epidurales. Y bueno, la carga de impacto, por ejemplo, genera más lesiones focales como fracturas craneales, contusiones cerebrales y hematomas, mientras que la carga inercial causa lesiones más difusas. En resumen, sobre la clasificación y los tipos de TBI, el tipo de clasificación utilizada se determinará si la clase de TBI cambiará con el tiempo. Es decir, se está a expensas de lo que pase con el paciente y en la condición que esté el paciente. La clasificación basada en el mecanismo de la lesión, la patoanatomía, el mecanismo de la lesión y la progresión fisiopatológica no pueden cambiar con el tiempo, ya que eso tiene que ver cómo ocurrió la TBI, qué parte del cerebro se ve afectada y cómo progresa la TBI. Mientras investigaba, me surgió la duda si esta es una lesión o bien una enfermedad y bueno, para muchas personas esta no deja de evolucionar después de un periodo agudo o después de la recuperación inicial. La Organización Mundial de la Salud lo cataloga en una categoría de enfermedad crónica, ya que es inducida por cambios patológicos permanentes en el resultado o consecuencia que requiere una capacitación especial del paciente y también del cuidador para la rehabilitación, así como que requiere periodos prolongados de observación y supervisión o atención.
Bien, ahora tenemos a los signos y síntomas. Tenemos la lesión principal, que es un déficit funcional y daño estructural causado por hemorragia, sillazamiento axonal, y que este puede ser difuso, y contusiones que ocurren en el momento de la fuerza externa que impactó al cerebro. Dentro de ellos están algunos eventos metabólicos, fisiológicos y moleculares que pues finalmente terminan en muerte neuronal, daño tisular y atrofia, y estos se desarrollan minutos a meses o años después del daño inicial. Tenemos la regulación ascendente sostenida de citoquinas proinflamatorias, como lo son la interleucina 6, factor de necrosis tumoral e interleucina 1 beta. Tenemos el aumento de la reactividad glial, una reducción en el número de células de oligodendrocitos y el aumento de la expresión de óxido nítrico, que resulta en una reducción del flujo sanguíneo. Estas citocinas proinflamatorias reclutan células inmunes y gliales relacionadas en el sitio de la lesión, lo que resulta en edema y una inflamación adicional. Para el diagnóstico médico tenemos como diagnóstico básico la exploración, en donde se deben descartar las posibles lesiones que se puedan generar y también identificar si hay algún trastorno respiratorio como es la contusión pulmonar, fracturas costales múltiples, broncoaspirado de sangre o vómito. Están también los trastornos cardiovasculares, que es por rotura hepatoesplénica, taponamiento cardíaco, contusión miocárdica, algún shock medular debido a su relación con el daño cerebral secundario. Algunos de los esquemas de clasificación utilizados para la descripción patoanatómica son la puntuación Marshall, que es para los hallazgos de tomografía computarizada, y se utiliza una puntuación de numeración ordinal de 6 categorías, y tenemos a la Rotterman, que es la más reciente y estandarizada. En la Marshall está demostrado ser un predictor de desenlace fuerte para el traumatismo craneoencefálico en adultos, y la Rotterman es la escala más reciente utilizada en combinación con múltiples hallazgos tomográficos y en adición para predecir el desenlace. Aun cuando esta clasificación, la Rotterman, supera a la Marshall, pues no ha sido ampliamente validada, es por ello que se sigue utilizando más la Marshall. En cuanto a la valoración del estado de las pupilas, pues el tamaño y la simetría demuestran qué tan grave está la lesión cerebral y también de la localización del trauma. Y las alteraciones pupilares son miosis, que es cuando las pupilas están contraídas, midriasis, que es cuando están dilatadas, y aniscoria, cuando están asimétricas, que es la de hasta abajo, y depende del compromiso promovido sobre el arco reflejo promotor en algunos de sus eslabones. También tenemos la neuroimagen, que es la tomografía computarizada, es la imagen de elección para el diagnóstico pronóstico y es un buen control evolutivo de las lesiones iniciales y de la respuesta a la terapia. Otra forma de evaluar es la monitorización de la presión intracraneal. Esta nos permite ver el deterioro o daño neurológico que hay en el paciente. También nos va a ayudar a controlar la efectividad de las terapias. Y los sistemas más utilizados son los transductores acoplados a fluidos. En la parte izquierda tenemos una imagen, y los sensores intraparenquimatosos en la parte derecha. Ahora tenemos el tratamiento. En la sala de neurocirugía, estos pacientes con TC moderado o leve no tienen daño sistémico asociado, y a ellos se les dejará en observación con una TC de control y a las 12 a 24 horas de su admisión. Esto con el fin de determinar medidas de vigilancia y control y tratamiento. Tenemos también en la unidad de cuidado intensivo que deben permanecer los pacientes con la escala de Glasgow menor a 8, y aquellos en otras categorías que se deterioran, debido a que no hay que descartar la posibilidad de cirugías si los parámetros fisiológicos y radiológicos lo indican. Tenemos el control de hipoxia cerebral. Todos esos pacientes con TC grave o con una escala de Glasgow mayor a 8
con daño sistémico, ellos serán sometidos a ventilación mecánica mínimo durante 24 horas y se debe vigilar la hiperventilación. En cuanto a la hiperventilación, se debe mantener la presión parcial de dióxido de carbono entre 30 a 35 miligramos de mercurio. Bueno, ahora tenemos el tratamiento y las contraindicaciones nutricionales. Vamos a hablar del tratamiento del edema, que es una de las manifestaciones clínicas más importantes en estos pacientes. Y bueno, en cuanto a mi investigación, hablaba del uso de dexametasona y bueno, en ningún estudio se ha demostrado el empleo de este medicamento. Por el contrario, este contribuye a una aparición de efectos adversos como son hemorragia digestiva, hiperglucemia, trombosis cerebral vascular, así como la inmunosupresión. Por ello, es importante recalcar que no podemos olvidar la existencia de dos tipos especiales de edema celular que se asocian con el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética y el síndrome de depresión salina cerebral. En cuanto al tratamiento, pues pueden seguirse los siguientes pasos. Una restricción hídrica de 500 a 1200 mililitros por 24 horas de suelo salino. Cuando a pesar de este régimen establecido no se logra normalizar la natremia, pues después de 72 horas o hay un deterioro neurológico sin correlación radiológica u oximétrica, podemos proceder con una perfusión de 0.5 mililitros por kilogramo por hora de suero salino al 9%. Si la natremia es mayor de 125 mil equivalentes o de suero salino al 3%, y si la natremia es menor de 125 mil equivalentes por litro. El tratamiento es controvertido, pero básicamente es pues de las mejores opciones que podemos tomar. Como conclusión, la TBI es una epidemia silenciosa. Como bien lo dije hace un momento, es una enfermedad, ya que es progresiva y posteriormente necesita tratamiento y terapia. Esta involucra a personas jóvenes que puede dejarlas con discapacidad física, alguna discapacidad psicológica, cognitiva y bueno, en algunos casos puede ser muy grave. Esta enfermedad es vista como un solo evento, pero por su complejidad e impacto continuo, se sugiere que debe verse como una condición crónica con consecuencias de por vida. Por ello hay que prevenir en cuanto a los accidentes automovilísticos, usar cascos, cinturón de seguridad, todas las medidas posibles de seguridad que podamos aplicar para nosotros mismos y nuestra familia. Y en cuanto se llegue a tener esta enfermedad, tener los cuidados necesarios y que el médico pueda diagnosticarlo en cuanto a la localización y el daño cerebral, para que así pueda haber un tratamiento médico y nutricional adecuado para cada uno de estos pacientes. Gracias. Esta es la bibliografía.